Primera de Samuel, capítulo 3. ¿Alguien sabe quién es Samuel? ¿O no? Bueno, vamos a leer. Vamos a orar primero porque es un pasaje un poquito largo. Vamos a tratar de ver los primeros 14 versículos. Vamos a verlos. Vamos a ver hasta el versículo 18. ¿Vale? Así que vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, Señor, por este día en el cual podemos no solamente cantar, no solamente poder adorarte, venir a orar, sino que podemos escuchar tu palabra. Y gracias porque en la Biblia tú escoges a personas tan comunes y corrientes como nosotros, gente que pasa por los mismos miedos que nosotros, los mismos temores, incluso a veces más, para mostrarnos de que tú puedes hacer con nosotros una obra maravillosa, Señor, para tu gloria. Así que ponemos nuestras vidas, Señor, nuestros pensamientos delante de ti, sabiendo de que tú nos vas a hablar el día de hoy. Gracias por tu palabra. Y Padre, este lugar es tuyo, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a nuestro pastor que está fuera del país, Señor, bendícelos. Y también cuando ellos regresen, pues guárdalos con bien. Agradecemos todo lo bueno que eres. En nombre de tu Hijo amado, amén. Ok, Primera de Samuel, capítulo 3. Es un pasaje un poquito ya conocido. Samuel era un profeta que Dios eligió para llevar a cabo la misión de llevar la palabra a su pueblo. No solamente la palabra, sino llevar la dirección, ¿no? No lo leí como normalmente estamos acostumbrados a leer, porque son 18 versículos, entonces pues es un poquito largo. Pero vamos a ver varios puntos en este pasaje, ¿no? Esto tiene que ver cuando Dios, este capítulo habla específicamente cuando Dios habla a Samuel, ¿no? Y vamos a ver 4 puntos, que el primero es bajo qué circunstancias Dios habla a su pueblo. El número 2 es cuáles son las condiciones para que Dios nos hable de una manera personal. Número 3 es cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros, en específico como iglesia. Y el número 4 es preguntarnos cuál es la voz que estamos escuchando. Vamos a leer, por favor, los primeros versículos, que dice el versículo 1 de 1 Samuel capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Ok. Vamos a ver ciertas cosas en este pasaje. Vamos a ver primero cuáles son las circunstancias en las cuales Dios habla a su pueblo, ¿no? Una de ellas es que las maneras en que Dios habla o quiere dar un mensaje, una de ellas es que de una manera audible en puntos claves de la historia. Podemos ver que de una manera tangible puede ser cuando Dios se le manifestó a Moisés a través de una zarza, ¿ok? Dios se manifestó cuando Elías estaba delante de los profetas y se incendió el altar. Hubo varias formas tangibles, ¿no? La zarza ardiendo, la columna de fuego, la nube que cubría al pueblo de Israel. Entonces había en ciertas ocasiones una manifestación tangible de Dios hacia el pueblo. También Dios, de manera audible en puntos claves de la historia bíblica, establecía convenios o daba órdenes para entregar mensajes proféticos a su pueblo. Un ejemplo de ellos es cuando Moisés baja del monte y da a conocer las leyes, ¿no? Otro es que los discursos divinos a menudo
coincidían con la aparición. Bueno, eso ya lo dije, perdón, se me cruzó aquí. El número 3 es que Dios habla directamente a todo tipo de personas, desde líderes poderosos hasta personas comunes, sin mostrar parcialidad. Y esto es lo que me sorprende de Dios, ¿no? Que Dios puede manifestarse a cualquier persona de un estatus político grande, a una persona totalmente que podemos nosotros hasta considerarla como desamparada o desahuciada. Dios es imparcial en este sentido. Después podemos ver que escuchar la voz de Dios inspiró respuestas como temor, reverencia, asombro, gozo, obediencia en quienes lo escucharon. Uno de estos pasajes, y precisamente lo vamos a ver porque estamos estudiando Nehemías, cuando se está construyendo este templo y cuando se inaugura, el pueblo de Dios escucha la voz de Dios, ¿no? Entonces, esta es una manifestación de Dios, dice. Y aunque impresionante, la voz de Dios siempre transmitió mensajes específicos, instrucciones, consuelo y promesas. Esto tiene que ver cuando Dios está hablando a su pueblo, a una persona en específico, o cuando Dios se manifiesta de manera tangible o audible. ¿Vale? Vamos a ver ahora cuáles son las condiciones que hay para que Dios pueda hablar a nosotros de una manera personal. Y es precisamente que podemos ver esto en la vida de Samuel, ¿no? Si bien podemos pasarnos todo el día hablando de cómo Dios nos habla, vamos a centrarnos específicamente en estos pasajes. Y vamos a darnos cuenta que una persona que escucha, una persona que obedece a Dios, es aquella al que Dios le va a hablar únicamente, ¿no? Y se tiene que cumplir esta serie de requisitos. Versículo 1 y 3 fueron los primeros que leímos. Dice el versículo 1 que la palabra de Dios escaseaba. ¿Y por qué escaseaba la palabra de Dios? Bueno, como les había dicho, Elí era el profeta que Dios había designado en aquel tiempo. Sin embargo, Elí no había hecho muy bien su trabajo. Elí era una persona que tenía un pecado, que él solapaba que sus hijos robaran de las ofrendas y se acostaran con las mujeres que servían en el templo. Ese era el pecado de Elí. Entonces podemos ver que aquí inicia, ¿no? El joven Samuel ministraba en presencia de Elí, y la palabra de Dios ministraba en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo. ¿En dónde? En el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Ok, vamos a notar algo importante aquí, ¿no? Primero, ¿quién era Samuel? Samuel fue una respuesta a una oración de Dios, una oración a Dios. Su mamá era Ana, y Ana era una mujer que era estéril, y durante muchos años, durante las fiestas, ella iba al templo y empezaba a orar y le pedía a Dios que le concediera un hijo, a tal grado que un pariente suyo se burlaba de ella, y el mismo Elí le decía: oye, pues tú estás borracha, ¿cómo vienes borracha aquí al templo? ¿No? Y le decía: no pienses que estoy borracha, es porque tengo grande tristeza, ¿no? Había un deseo en Ana por querer concebir un hijo, y estuvo durante muchos años orando y orando y orando hasta que ella pudo quedar embarazada, y el fruto de ese embarazo fue Samuel. Y cuando Samuel nace, Ana dedica a Samuel a que sirva en el templo, ¿no? Y podemos ver entonces aquí las primeras apariciones de Samuel, que dice que él estaba acostado en su aposento. Dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, ¿no? Y me parece sumamente interesante porque ¿por qué estaba dormido Samuel en el templo? O sea, Elí tenía su habitación, Samuel obviamente tenía su habitación, pero ¿por qué Samuel estaba en el templo?
Yo quiero pensar que el hecho de que Samuel había sido dedicado al templo, porque él ni siquiera tenía conciencia cuando fue dedicado, en cuanto nació, a él lo dedicaron al templo. Pero podemos ver que Samuel tenía un anhelo realmente, o sea, a pesar de su corta edad, Samuel tenía aproximadamente unos 12 años aquí. Y Samuel, yo veía que, o sea, dice que estaba recostado en el templo, acostado, en donde estaba el arca del pacto, ¿no? O sea, en vez de preferir estar en su habitación, Samuel prefería estar en el templo, porque había ciertas cosas que se tenían que hacer en el templo, ¿no? Entonces él estaba por si algo sucedía. Oye, le llamaba Eli, oye, Samuel, ¿sabes qué? Aviva la llama, ¿no? Entonces pues él prefería estar en ese lugar y responder de una manera inmediata. Entonces esto me llama la atención, ¿no? de Samuel, que él también, al ver el testimonio de su madre, que fue una persona que buscaba y servía a Dios, o sea, eso fue algo que fue transmitido a Samuel, ¿no? Y eso también, pues yo puedo recordar a mi mamá, que todo el tiempo la veía orando, la veía leyendo la Biblia, pidiendo por nosotros, sirviendo. Y esas son cosas que te heredan tus padres y que tú puedes ver como testimonio, y eso al futuro te hace ver que Dios es una persona real, y que todo lo que tú viste por tus padres, por las personas que están cerca, es real, y puedes saber que Dios responde y que Dios te escucha, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos en medio de una situación complicada, a veces nos preguntamos que por qué Dios no nos habla, ¿no? Pero el hecho de que Dios no hable en muchas ocasiones a nuestra vida es porque realmente no estamos buscándolo. Entonces, ¿cómo quieres tú relacionarte con una persona, entablar una comunicación con una persona a la cual tú no escuchas? Un ejemplo más claro, y voy a poner a mi esposa de ejemplo, es que si yo quiero tener una relación con ella, ¿qué tengo que hacer? Tengo que fomentarla, tengo que hablar con ella, tengo que ver cuáles son sus necesidades, tengo que ver cuáles son sus gustos, ¿no? No sé, de vez en cuando pues le llevo unas florecitas y pues, caerle con la sorpresa, y empiezas a fomentar una relación, ¿no? Una relación con una persona. Yo estoy hablando pues de mi esposa, pero tú puedes tener algún amigo cercano, ¿no? Algún familiar, lo que sea, alguien que tú estimes. Pero para que tú puedas tener una comunicación con una persona, tienes que buscar esa relación. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones complicadas y nos preguntamos ¿por qué Dios no me está hablando? Entonces debemos de preguntarnos, ¿estamos realmente teniendo una relación con Dios, una relación sana? Y esto es precisamente lo que Samuel sí tenía. Y vamos a ver varios contrastes entre Samuel, Elí y los hijos de Elí, ¿no? Lo primero que vamos a ver es que Dios habla a las personas que le buscan, ¿ok? Podemos encontrarnos con varios contrastes en este pasaje, y el primero de ellos es entre Elí y Samuel. Elí les había dicho que él era el profeta que Dios había designado. En aquellos tiempos no había reyes. El pueblo de Israel, al parecer, era de los pocos, o si no el único, que no contaba con un rey. Las demás naciones contaban con un rey el cual dirigían. Y en aquellos tiempos, después del tiempo de los jueces, estaban los profetas. Entonces Dios elegía un profeta, le hablaba el profeta y le decía, ¿sabes qué? Vas a decir esto a tal persona, vas a decir esto a un rey, o vas a decirle al pueblo que van a hacer esto, van a marchar, van a rodear el muro 7 veces, van a tocar las trompetas, van a cantar. Dios hablaba a través de un profeta. Y es que cuando Dios eligió un profeta realmente era un honor, porque no solamente él era elegido, sino que toda su familia era designada a servir en el templo. Entonces por eso es que podemos encontrarnos con este contraste, ¿no? ¿Cuál era el contraste entre Elí y Samuel? Vemos que Elí había tolerado el pecado de sus hijos, no había estorbado el pecado de sus hijos. Él como que pues están chavitos, ya van a crecer y en algún momento van a agarrar la onda, ¿no?
Y Samuel, por otra parte, él estaba constantemente atento. Él ni siquiera pensaba que Dios le iba a hablar, ¿no? Pero él estaba ahí, cuando se le pidiera algo, vale, lo hago, ¿no? Y no era por una cuestión de que, ay, pues ya me pusieron aquí, o cuando luego nos dicen, no, y me decía mi mamá, Jo, ponte a barrer, ponte a recoger tu cuarto, y yo, ay, lo tengo que hacer a fuerza, ¿no? No sé si aquí les pongan actividades, pero dicen, oye, ¿sabes qué? Pues abre, ay, ahorita voy, ¿no? No, Samuel era todo lo contrario. Samuel lo hacía con gozo, lo hacía con mucha felicidad. Incluso pues les digo que él estaba en el templo donde estaba el arca, ¿no? No prefería estar en su habitación, prefería estar dentro de este lugar, ¿no? Dice la palabra que Elí era una persona ya demasiado adulta, ¿no? Dice que al grado que ya su vista se estaba nublando y estaba perdiendo poco a poco la vista. Y no solamente había perdido la vista, sino, dicen los primeros versículos, que la palabra de Dios, ¿qué? Escaseaba. Y esto es muy importante de tenerlo en cuenta, porque Elí ya no le estaba hablando a Dios con la frecuencia que antes lo hacía. Y es algo sumamente triste, porque el pecado de Elí de solapar las acciones de sus hijos impedía que Dios no solamente le hablara a él, sino que no le hablara a su pueblo. Dice en otros versículos de mismo Samuel y Jueces, que dice que cada quien hacía lo que quería. Entonces, en cierta manera, Dios no estaba comprometido a dar palabra a su pueblo, porque el pueblo no obedecía. El pueblo decía, pues de todos modos yo voy a hacer lo que quiero. Pues por eso es que la palabra de Dios escaseaba en esos momentos, ¿no? A causa no solamente de la rebeldía del pueblo, sino de lo que Elí estaba permitiendo. Esto me suena sumamente similar a nosotros, ¿no? Primero, como cabeza de nuestra casa, ¿no? Como los que estamos a cargo de la familia, nosotros como hombres debemos primero buscar a Dios para alimentar a nuestra familia. Y es bien interesante, porque mi esposa y yo nos hemos dado cuenta que cuando nosotros no estamos pues realmente buscando a Dios como tenemos que hacerlo, empezamos a tener como diferencias, y no, es que tú, ¿no? Y miren, me dice, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué dejas tu ropa donde quiera? Y empezamos a discutir por un montón de situaciones, incluso hasta tontas. Pero es el resultado de no buscar la presencia de Dios. Incluso esos problemas se van haciendo más y más grandes. Y llega el momento en que tienes tanta presión que tienes que darte cuenta que no estás buscando a Dios, ¿no? Porque cuando tú buscas a Dios, obviamente tus problemas no se van a acabar, los problemas van a seguir siendo los mismos. Pero Dios, tú al buscar a Dios, Él te va a dar la sabiduría, te va a dar el amor por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, para poder tratar esos problemas. Y lo que sucedía al contrario con Elí es que él ya no le estaba hablando a Dios de ninguna forma. Incluso más adelante, pues también Elí se emociona, porque él se da cuenta que Dios le va a hablar a Samuel, ¿no? Entonces, esto es sumamente similar a nosotros, ¿no? A veces hasta nos aislamos, que era lo que ya estaba pasando con Elí, que se estaba aislando espiritualmente de Dios, ¿no? Igual que nosotros. Y podemos venir a la iglesia, podemos levantarnos, podemos incluso venir a servir, poner las sillas, lo que sea. Pensamos que estamos aquí en la iglesia, que escuchamos la palabra de Dios, pero podemos ser un Elí, que Dios ya no le habla. Podemos escuchar miles de mensajes, escuchar, no sé, una lista de reproducción de predicaciones en YouTube, pero si no buscamos a nosotros a Dios de manera personal, Dios no nos va a hablar. Y ese era el contraste que les digo que estaba entre Elí y Samuel, ¿no? Vamos al versículo 4. Dice: Jehová llamó a Samuel y
Él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Versículo 6: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7: y Samuel ¿qué dice? No había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces dice que ¿quién? Elí entendió que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Ok, es interesante esto porque yo me puedo imaginar como la emoción de Samuel, de que él sabía que ya Dios le iba a hablar, ¿no? ¿Cuál era su mensaje? ¿No? Y también una emoción de parte de Elí por saber que Dios ya le iba a hablar a Samuel. Dice que le habla por 3 ocasiones el inicio, y hasta en la cuarta ocasión es que Elí le dice: ¿sabes qué? Si te vuelvo a llamar, di: heme aquí, habla porque tu siervo oye, perdón, ¿no? Entonces vamos a ver ahora sí, el requisito número 2 es que Dios nos habla para probar nuestra obediencia. ¿Ok? Podemos ver en estos versículos que cuando Samuel, cuando escucha la voz de Jehová y le dice: Samuel, Samuel, ¿no? Responde de manera inmediata, y podemos ver que sobresalen dos atributos que son implícitos en la obediencia. Y una persona que obedece siempre va a tener implícita el servicio y la humildad. ¿Vale? Vamos a ver el porqué. Dice que Samuel está durmiendo en su templo, y al oír que le hablaban despierta. Lo primero que dice, que va cuando escucha la primera vez que lo llaman, es que corre ¿con quién? Con Elí primero, y le dice: heme aquí. Samuel pensaba que que hiciera algo en el templo, ¿no? Y pues de cierta manera, pues no sé, ¿no? Ya Elí, una persona adulta, ya con sueño, no podía ver, así como: pues, ¿por qué me despiertas, no? O sea, yo no te llamé, regrésate, ¿no? Nuevamente, por segunda, por tercera ocasión, y sin embargo, como que en cierta manera yo creo que Dios como que se estaba divirtiendo con esto, ¿no? Entre Elí y Samuel, así como ver lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero lo importante aquí es que Samuel tiene una actitud de humildad y servicio. Y eso es algo importante, porque cuando Dios te va a hablar de una manera específica en tu vida, va a probar nuestra obediencia, y esa obediencia siempre va de la mano con el servicio y la humildad, ¿no? Sucede la segunda, la tercera, ya hasta en la cuarta ocasión vemos que Elí se da cuenta. Es el versículo 7, dice: Samuel aún no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová aún había sido revelada. ¿No? Esto es increíble, porque a pesar de esto, Samuel sabía que para servir y obedecer no era necesario entender, ¿no? Y quiero poner un ejemplo. Cuando éramos chiquitos, ¿cuántas veces nos dijeron: no te acerques ahí a la estufa porque te vas a quemar? ¿Nosotros de pequeños sabemos qué es eso? No sabemos qué es eso, pero si nosotros vamos y metemos la mano, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quemar. Y es precisamente esto, que para tú poder estar bien, estar seguro, no tienes muchas veces por qué entender las cosas. En su momento las entenderás, porque Dios poco a poco va a ir hablándote y te va a dando el conocimiento y la sabiduría para entender las cosas que Él te quiere hablar. Pero Samuel estaba justamente en este momento. Él no había escuchado la voz de Dios, ¿no? Ni siquiera había, dice que no conocía a Jehová, y que ni siquiera había sido revelada palabra de Jehová. Pero Samuel era una persona
que sin tener esto era obediente, servicial y humilde, ¿no? Les decía que Samuel tenía aproximadamente unos 12 años cuando esto sucedió, y puedo imaginarme que cuando Elí le dice se da cuenta de que Dios le va a hablar a Samuel, le dice: si te vuelvo a llamar, responde, habla, que tu siervo oye. Vamos a leer ahora, por favor, versículos 8 y 9. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has hablado? Entonces, entendiendo Elí que Jehová le llamaba, dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10 dice: y vino quien Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Cuando leí este versículo 10, era un pasaje que ya he leído muchas veces, ¿no? Pero no había puesto atención cuando dice: Jehová se paró, vino y se paró. O sea, esto es decir que la presencia de Dios estuvo en ese lugar en donde estaba Samuel. No solamente escuchó su voz, sino que Dios dice que llegó y se paró en donde estaba Samuel. Y esto no es porque Samuel fuera una persona especial. No, Samuel era una persona igual que cualquiera de nosotros. La diferencia es que él tenía esta actitud de obediencia, servicio y humildad. Y al no haber hablado ya Dios con Elí, Dios decide escoger a una persona más, una persona que sí estaba cumpliendo con las cosas que a Dios le agradan. Si te das cuenta, en los primeros versículos dice que el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová. La palabra ministrar quiere decir esto: servir, ¿no? Él estaba al pendiente, ¿no? Pues que, no sé, me imagino, ¿no? Se levantaba Samuel, empezaba a preparar el cafecito, a barrer, ¿no? Empezaba a servir en el templo. Y es por eso que Dios va a escoger a Samuel. Y creo esto porque esto me hace pensar en dónde yo estoy ubicado, ¿no? ¿Realmente estoy yo no solo buscando a Jehová, sino también estoy sirviendo a mis hermanos, sirviendo a mi familia, a mis padres, a mis hijos? ¿En dónde estoy yo, no? Esto es muy, muy, muy importante de tenerlo en cuenta. Porque cuando Dios normalmente llamaba a una persona, ¿se acuerdan cuando se presentó delante de Moisés en la zarza que le dijo: Moisés, Moisés? Cuando se presentó con Elías, que había oído de Jezabel, porque le dijo: mañana voy a tener la cabeza de Elí. Siempre Dios nos habla para saber en dónde estamos, hacernos ver en dónde estamos ubicados. En algunas veces cuando Dios hablaba por ejemplo, para Elías, le dice: Elí, Elí, ¿qué estás haciendo aquí? Le dice: pues es que tenía miedo de Jezabel, porque dijo que me iba a perseguir. Y dice: levántate, ¿no? Moisés, ¿qué estaba haciendo? Estaba huyendo también de Egipto porque había asesinado a un hombre egipcio. Entonces Dios nos habla. Jonás, ¿qué estaba haciendo? Dios nos habla para hacernos ver en dónde estamos parados, en dónde estamos ubicados. Y quiero que te preguntes el día de hoy: ¿en dónde estás tú? Si Dios en estos momentos te habla, ¿no? Te dice: Luis, ¿en dónde estás? No, pues me agarró comiéndome un taco de carnitas ahí en Santa Rosa. ¿En dónde estamos ubicados el día de hoy, ¿no? ¿Qué estaremos haciendo cuando Dios nos vaya a hablar? ¿No? Porque Dios le habló a Samuel, y también a través del llamado de Samuel también le habló a Elí. ¿Qué estaba haciendo Elí? Pues obviamente él era una persona ya adulta, pero Elí estaba dormido. Y Samuel estaba a la expectativa de lo que se le fuera a llamar a hacer. ¿En dónde estamos nosotros ubicados?
qué es lo que vamos a estar haciendo, cómo vamos a responder a ese llamado. Samuel dijo: habla porque tu siervo oye. Versículos 11 al 14, vamos a continuar, por favor. Jehová dijo a Samuel, esta es la primera vez que Jehová se le manifestaba a Samuel. ¿Y qué es lo que dice? He aquí, yo haré una cosa en Israel. Dice que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que dice que ¿qué? Que él sabe. Y luego, por si se le llega a olvidar o por si quiere hacer oídos sordos, que dice: porque sus hijos han blasfemado a Dios y él ¿qué? No les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿No? Ahora, ya les había dicho cuál era el pecado de Elí. Si bien no lo mencionan en estos versículos, podemos, si ustedes quieren, llegando a su casa, saber un poquito más de la historia de Elí, pueden irse unos capítulos más atrás. Pero el pecado de Elí era que sus hijos, número uno, robaban de las ofrendas del templo, y dos, es que mantenían relaciones sexuales con las mujeres que servían en el templo. Y esto era considerado para Dios una blasfemia. Y los hijos de Elí ya eran unas personas adultas. Entonces tú puedes decir: ay, pues si eran unas personas adultas, pues ya son responsables de sus actos. Sin embargo, ellos eran personas que servían en el templo, que se supone que deberían servir a Dios, ¿no? Si bien podríamos decir que se justifica que ellos ya eran unos adultos, la Biblia también nos dice que cuando nosotros estemos adultos, nos manda que respetemos a nuestros padres, ¿no? En todo momento, ¿no? Si nosotros somos pequeños, somos adultos, somos viejos, dice: honra a tu padre y a tu madre. Dice: no importa si se portan bien, si se portan mal, si te castigan, si no te castigan, nosotros debemos honrar a nuestros padres. Pero más allá de eso, en el caso específico de Elí y sus hijos, es que Elí, digamos, era su jefe en el trabajo, ¿no? Ellos recibían una remuneración económica por servir en el templo, pero ellos aún así robaban. Entonces, pues ni lo respetaban como padre y ni lo respetaban como un jefe. ¿Qué era lo que tenía que hacer Elí? Pues removerlos del cargo en el sacerdocio. Pero que decían: no, pues, y esto se manifiesta desde pequeños, ¿no? Cuando vemos que de un niño pues no es obediente a sus padres, nosotros siempre, la mayoría de las veces como pequeños, siempre como queremos ir en contra de lo que nos quieren ordenar nuestros papás. No te duermas tan tarde, no veas tanto tiempo la tele. No dices: ay, no, pero ¿por qué? Y el problema de Elí es que fue dejando pasar estas cosas. Pues bueno, está pequeño, está en la edad, pues le empiezan a gustar las muchachas, empieza a tener las novias, pero ya cuando sea más grande, ya cuando crezca, él se va a dar cuenta. Y sí va a crecer, pero va a crecer en rebeldía, va a crecer sin respetar a sus padres, sin respetar a sus autoridades. Y esto era el pecado de Elí. Dice que no estorbó a sus hijos. Yo recuerdo muy bien que mis papás siempre me estorbaron. A pesar de que yo me salí varias veces de la casa, me fui a vivir a otros estados y todo, luego no llegaba a la casa. Pero mis papás siempre me estuvieron estorbando: eso no está bien, eso no está bien, y me sacaban la palabra y todo. Y yo seguía en eso, pero en algún momento, pues Dios utilizó todas estas cosas en las cuales ellos me estorbaron para poder acercarme a Dios, y era algo que Elí no había hecho. Ese era el pecado de Elí. Y el haber dejado pasar por alto estas cosas tuvo como consecuencia que sus hijos robaran y tuvieran relaciones sexuales con las mujeres que servían en el templo. Y dice que ni aún con sacrificios el pecado de Elí podría ser expiado. O sea, por más que hiciera Elí, ya estaba desechado. Ya no había manera en que Elí pudiera retomar esos privilegios del sacerdocio.
esto es un mensaje demasiado fuerte, ¿no? Porque tú puedes decir, ay, pues era para Elí. No, yo si estuviera en el sacerdocio, no, ¿cómo crees que yo haría eso, no? Pero ¿qué dice la Escritura el día de hoy? Que nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Y qué dejamos nosotros que entre a ese templo? No, muchas veces cuando quizá estás ahí en el teléfono viendo páginas que no debas de ver, ¿no? Teniendo conversaciones con personas que no debemos de tener conversaciones. Nosotros podemos decir, ay, pues Elí, pues, ¿cómo se le ocurre? Pero quizá nosotros hasta somos peores, ¿no? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Incluso dice que la única cosa que no es perdonada es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos dejando entrar al templo? Vamos a seguir leyendo, por favor. La palabra de Dios escaseaba precisamente por estas cosas. Les decía que Dios no estaba también como obligado a revelar su palabra al pueblo, porque cada quien hacía lo que quería. Y sin embargo, es una persona como Samuel, ¿no? En la que Dios vio su corazón, vio su obediencia, vio su humildad, su amor por él, y lo va a elegir, ¿no? Y podemos ver ahora el segundo contraste ya entre Elí, sus hijos y Samuel. Mientras Samuel estaba al templo siendo pequeño, ¿qué estaban haciendo sus hijos? ¿No? Robando. Y es que era tan grande este pecado de Elí, dice que ni siquiera con ofrendas podría ser expiado. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, porque ¿cuántos han escuchado la historia de Jonás? Creo que muchos de aquí no la hemos escuchado. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a que fuera a hacer a Nínive? Les iba a dar un mensaje en donde ¿qué iba a pasar con Nínive? Iba a ser destruido. Jonás no quiere, escucha pero no obedece, ¿no? Todo lo que tiene que pasar, y al final de cuentas pues se arrepintió, dio el mensaje. ¿Y qué fue lo que hizo Nínive? Dice que se vistió de luto, estuvieron en ayuno, empezaron a pedir perdón. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó. Nínive era un pueblo, era una ciudad demasiado cruel. Entonces imagínate, Dios perdonó a los de Nínive, pero dice que lo que Elí había permitido, dice, ni con ofrendas. O sea, esto es demasiado grave. Esto es demasiado grave. Y eso me pone a pensar, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué estamos haciendo a escondidas? ¿Qué estamos permitiendo dejar entrar al templo, no? Les había comentado que dentro de los puntos que dice que Dios habla directamente a todo tipo de personas, desde líderes poderosos hasta individuos comunes, sin mostrar parcialidad, ¿no? Y esto es también lo que pasó con Elí. El hecho de que Elí fuera sacerdote, pues decía, bueno, pues Elí, pues como es sacerdote, él ya la libró, ¿no? Pues nada más para sus hijos. No. Nosotros no tenemos esa clase de privilegios delante de Dios. Tenemos responsabilidades, claro. Tenemos bendiciones, promesas, pero también tenemos esas responsabilidades de buscar genuinamente a Dios, ¿no? Y no contaminarnos. Esto es importante porque o Dios nos perdona completamente o nos va a juzgar completamente. No podemos nosotros entregarle nuestra vida a Dios a medias o decirle, ay, ¿sabes qué, Dios? Pues sí te entrego mi vida, pero esto, pues, dame chance unos añitos más de seguir haciéndolo y después te lo entrego. No, o Dios nos perdona completamente o Dios nos va a juzgar completamente. Y ahorita estamos en el tiempo de la gracia, en que Cristo está como nuestro abogado, ¿no? En que nos debemos acercar a Cristo, y dice que si has pecado, que te acerques a Cristo, y Él es tu abogado. Nos conviene en estos momentos de gracia acercarnos a Dios como nuestro abogado, porque cuando sea el juicio, Él va a estar contigo. Hey,
Él es mi hijo. Pero si nosotros continuamos haciendo estas cosas tales como Elí, ¿qué va a pasar? Vamos a recibir un juicio como el que Elí recibió. Ese juicio terminó en que Elí murió porque él se cayó. Robaron los filisteos el arca. Cuando él escucha esta noticia, pues de la impresión, él se resbala, se cae, se desnuca, él fallece y sus hijos son muertos en batalla, ¿no? Tú dices, ay Dios, qué cruel es, ¿no? Y no es que cruel, no es que Dios haya dicho, pues los voy a matar, ¿no? Esa es la consecuencia del pecado. La consecuencia de que nosotros sigamos pecando y no entregando a Dios las cosas que estamos haciendo en lo oculto, va a ser la muerte. No podemos ser tibios, o eres frío o eres caliente. Dice Apocalipsis 3:15 y 16, cuando habla a las iglesias: yo conozco tus obras, que ni son frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, no hay medias tintas delante de Dios. Por eso es que debemos acercarnos a Jesús en este momento de gracia, que Jesucristo está en este mundo como nuestro abogado, ¿no? Ahora, ya después de tantas cosas así medio fuertes, ¿cómo podemos conocer a Dios y cómo podemos buscarle para que Él nos hable? Primera de Juan 2:1-2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, ¿no? Entonces debes acercarte a Dios y aprovechar que Él es nuestro abogado, ¿no? Dice: un mensaje a quien le oyere le retiñirán los oídos, ¿no? En la mañana estábamos poniendo el audio aquí para la alabanza y prendimos un micro y de repente escuchó: apágale. No sé si en algún momento ustedes han escuchado eso, pero cuando tú escuchas como ese feedback, ¿qué le pasa a tus oídos? Así como que te duelen, ¿no? Y esto es justamente lo que el mensaje que él iba a recibir iba a reteñir sus oídos, ¿no? Vamos a continuar leyendo, ¿no? Versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, a quien lo oyere le reteñirán ambos oídos. Versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Versículo 15. Y Samuel, estando acostado hasta la mañana, dice que abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Entonces imagínate, el primer mensaje que Elí recibe, ¿no? Era para Elí y pues no era muy agradable. O sea, a lo mejor hubiera sido un mensaje más suave, ¿no? Aquí, casa de Israel, yo los perdonaré y los levantaré. Y no, recibió un mensaje sumamente fuerte. Y es que el mensaje del evangelio sí es un mensaje de amor, pero también es un mensaje fuerte en contra del pecado. Porque nosotros no podemos recibir el amor de Dios si no nos arrepentimos de nuestro pecado, si no lo reconocemos y nos arrepentimos. Pues es que a la fecha de hoy también este mensaje se cumple, ¿no? Que el evangelio retiñe en tus oídos porque te hace saber que eres un pecador y que necesitas reconocer ese pecado, pedir perdón y decirle a Dios que Él te salve. Ese es el mismo mensaje el día de hoy. Versículo 17. Y Elí, me perdí, perdón.
Versículo 17 dice, 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Ahora sí, ya le habló Elí a Samuel, ¿no? Y le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? ¿No? Entonces yo me imagino también como Elí emocionado porque Dios le había hablado a Samuel, cosa que ya no estaba haciendo con Elí. Quizá Elí estaba esperando un mensaje pues alentador. En aquellos tiempos estaban en guerra contra los filisteos, ¿no? Estaban siendo oprimidos por ellos. Yo pienso que Elí estaba esperando un mensaje de esperanza, ¿no? Y le dice, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Y dice, así te haga Dios aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. O sea que Elí se puso la soga al cuello él solito. Bueno, y Samuel dice que le manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que él bien le parece. ¿Y si te puedes dar cuenta de la diferencia de la respuesta de Elí y de Samuel? ¿Qué fue lo que dijo Samuel? Habla que tu siervo oye. ¿Y Elí qué dijo? Haga lo que bien le pareciere, ¿no? Ya fue más como una resignación. Ya no había nada que rescatara el servicio o que fuera enmendado la culpa de de Elí. ¿Qué es lo que vamos a decir nosotros cuando Dios nos hable? ¿Seremos como un Samuel que diga, heme aquí, habla que tu siervo oye? ¿O vamos a ser como un Elí que pues bueno, ya, pues que él haga lo que él quiera? ¿Qué es lo que vamos a decir si Dios nos habla? Versículo 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó de caer a tierra ninguna de sus palabras. A partir de esto Dios empezó a hablar constantemente al pueblo a través de la vida de Samuel. Y es importante ver y recordar estos contrastes nuevamente, ¿no? Por un lado veíamos a Elí y a sus hijos ya sin ninguna esperanza, y por otro lado vemos a Samuel, ¿no? Vamos por favor a Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Y es que quizá nosotros podemos decir, pues al fin y al cabo Dios nos perdona. Y sí nos perdona, pero fíjense lo fuerte que es la palabra cuando nos habla acerca de cuando nosotros consistimos en hacer un pecado voluntariamente. ¿Qué dice? Versículo 26 de Hebreos 10. Dice, porque si pecamos, ¿qué? Voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué dice? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 1, 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pecado en la cual fue santificado, y hacer afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, Él juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros pecamos voluntariamente y estamos cayendo nuevamente en aquello que ahora sí, Dios, ya te prometo que ya no lo voy a volver a hacer. Y ahí vas, y sigues,
Dice la palabra que literalmente estás pisoteando el sacrificio del Hijo de Dios. Y dice, ya no queda un perdón por los pecados. Es exactamente lo mismo con Elí. Entonces, hoy debemos preguntarnos, ¿qué cosas estoy haciendo en mi vida que no he entregado a Dios? ¿Estoy siendo una persona como Samuel, que escucha, obedece, es humilde y sirve? ¿O una persona como Elí, sus hijos, que pues ya me quedé aquí, ya no tengo esperanza, ¿no? Dios habla a las personas que le buscan. Dios habla a las personas que lo obedecen. Dios habla a las personas que sirven y que son humildes. Dios le habla a esas personas. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo Dios nos va a hablar? Buscándole en su palabra. Que dijo Jesús, escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que ahí está la vida. Y esta palabra, que por cierto, esta Biblia me la regaló mi esposita, estoy estrenando. Aquí nosotros vamos a encontrar la manera en la que Dios nos va a hablar. Si estás triste, puedes encontrar consuelo. Hay demasiados versículos que hablan del consuelo en la tristeza. Si estás abrumado, hay demasiados versículos. Hay una aplicación para Android, no sé si esté en App Store, que se llama Versículos Espada, la puedes descargar. Y ahí tú puedes buscar diferentes versículos en donde si tú estás triste, te va a dar versículos que hablan específicamente de la tristeza. No, si estás pasando por tribulación, puedes buscar versículos que hablan específicamente de la tribulación. Pero si tú quieres que Dios hable a tu vida, primero lo vas a encontrar a Dios en la Escritura. Y después eso que has leído en la Escritura tienes que buscarle en oración. Tienes que adorarle, incluso cantar. ¿Cómo Dios nos va a hablar? Y nos va a hablar a través de su palabra, porque muchas veces podemos pensar que Dios nos habló, ¿no? Me acuerdo que en una predicación, Alejandro Alonso, que fue hermano de Maris, dice que él terminó de tocar, él tocaba la guitarra de manera impresionante, y que se le acercó una mujer y le dijo, oye, Dios me habló y me dijo que tú ibas a ser mi esposo. Y le dijo, ay, espérame tantito, déjale, hablo a mi esposa para que pues ya pues vayamos viendo qué onda, ¿no? Y pues dice que la señora se puso así como toda, se chivió toda, se puso toda roja y pues avergonzada se tuvo que ir, ¿no? O a veces pensamos que Dios nos habla y a lo mejor fueron los tacos que nos comimos en la noche, ¿no? Pero la manera, cuando Dios nos habla, su palabra no se contradice a sí misma. Su palabra es constante, nunca cambia, ¿no? Por eso es que cuando yo luego escucho personas que están predicando, dicen, Dios me habló y me dijo que Dios te iba a levantar y que en algún momento, creo que una vez me dijeron que la gente te va a venir a buscar para que le des consejo. Y le dije, oye, espérate, pues si nosotros tenemos que ir a las personas, no ellos a nosotros, ¿no? La palabra de Dios es constante, no cambia en sí y siempre lleva a una dirección. Y esa dirección la vas a encontrar aquí. Yo te animo a que busques a Dios, así como lo hacía Samuel. Si tú quieres que Dios te hable, tienes que buscar a Dios, así como lo hacía Samuel, como lo hacía David, como lo hacía Pablo. Puedes ver muchísima gente y puedes ver que cada uno de ellos era quizá peor que nosotros, ¿no? Pablo era una persona que perseguía a los cristianos para que fuesen aprendidos y los matasen. Y podemos ver que la mayoría del Nuevo Testamento son las cartas paulinas. Podemos ver a David, un hombre que fue mentiroso, que cayó en adulterio, ¿no? Que igual solapó la maldad de uno de sus hijos, al grado que uno de sus hijos abusó de su hermana. Y era un hombre que decía que era el conforme al corazón de Dios. Pero podemos ver que estas personas primero entendían en dónde estaban ubicados y si había algo que ellos habían hecho mal, que si habían pecado,
se arrepentían genuinamente y buscaban el rostro de Dios. Así que yo quiero invitarte el día de hoy a que tú sabes qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y como decía en el versículo, dice, el pecado que Él sabe, específicamente Él. Entonces, el pecado que, ponle tu nombre, el pecado que tú sabes, que solo tú sabes. Yo te invito a que se lo entregues a Dios, para que cuando Dios te hable puedas decir, heme aquí, habla que tu siervo oye. Vamos a cerrar los ojos, vamos a orar. Si en estos momentos tú quieres entregarle ese algo a Dios, es un buen momento, no esperes para mañana. Hoy es el momento en que tú puedes entregar estas cosas a Dios. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás siempre en todo lugar, Señor, conociéndonos y ves y conoces nuestros corazones. No hay nada que se te puede escapar, Dios. Queremos rendirnos delante de ti y pedirte perdón, Señor, por ese algo que hay en nuestros corazones, por ese algo que no hemos querido entregar, por ese algo que impide escuchar tu palabra, Señor. Y quizá no nos vayas a hablar así como Samuel de una manera audible, Señor. Quizá hasta nos dé miedo el escuchar tu voz de una manera audible, pero nos impide escuchar tu palabra, Señor. Y eso nos trae un vacío en nuestro corazón y quizá también nos estanca y no podemos seguir adelante, Señor, amándote, sirviéndote.